Capítulo 5. El sombrero seleccionador. Al inicio, su padre comprobó ser inepto para los castigos. Estar confinado a la mansión, prohibirle el Quidditch o ver a sus amigos de sangre pura eran todas excusas para no hacer cosas que en realidad Draco no quería hacer, por el temor de arruinar más el pasado y por la falta de energía. Pero si hay algo que decir de su padre, es que mejoró, espectacularmente. Draco iba tarde para alcanzar el expreso de Hogwarts. Llegó sin ninguna atención a sus heridas a la plataforma 9 3/4, aunque su madre había desafiado a su padre lo suficiente como para meter 2 pociones calmantes en su bolsillo antes de dejarlo ir. Tomó una, bebiendo rápidamente los contenidos del pequeño frasco cuando se cruzaba la barrera, dándose cuenta una vez que el dolor bajaba, que, si realmente hubiera sido un niño de primer año, dentro de todo un caos mogol, seguramente no habría llegado a tiempo. Pero lo logró. Y no había nadie más que viera cómo lanzaba el frasco a las vías del tren antes de correr para alcanzar el suyo. Sus maletas traqueteaban tras de él. La última vez Vince y Greg ocuparon llevarlas. Conjuró el hechizo de Firelight para hacerlas más ligeras y consiguió subirlas junto con su cuerpo, al instante en el que el tren avanzaba. Por primera vez no hizo que sus maletas fueran mágicamente transportadas a un compartimiento, sino que decidió llevarlas a mano como un elfo doméstico. Si Dobby pudo hacer este tipo de trabajo sin romperse, él también podría hacerlo. Se quedó un momento en el corredor, escuchando la máquina y silbidos del tren, combinado con el ulular de las lechuzas y niños tan felices que le hicieron sentirse enfermo, aun con la poción de su madre para ayudarle. Después se dirigió a lo largo del corredor, esperando encontrar un compartimiento completamente vacío. No caminó mucho. Cuando al asomarse por una de las puertas, le inundó la nostalgia ver a Vince y Greg con una montaña de ranas de chocolate entre ellos. Draco perdió el equilibrio. Sus rodillas solo se dejaron ir, cayendo de lado sobre uno de los carritos. Se dijo a sí mismo que fue por tratar de caminar en un tren de movimiento, pero sabía que era por la imagen de Vince, con su cara redonda cubierta de chocolate, y vivo. El pánico lo inundó como el nombre de Bellatrix Lestrange. Lo hizo, tan intenso como el dolor que pesaba sobre su espalda, la piel en contacto con el bastón ardiendo, pero no era comparado con la conflagración en su cabeza que no le permitía respirar por el humo. Aunque en el mundo en el que vio a ese inocente Vince de 11 años, lo único que vio fue el Fiendfyre. El Fiendfyre era lo único que abandonaría a Vince, si mantenía sus nobles intenciones de continuar en el presente y mantener todo igual. El Fiendfyre, que era lo que le había perseguido a lo largo del corredor mientras se alejaba de la vista del niño que le solía darle órdenes, al que solía darle órdenes mientras desenvolvía sus caramelos. Draco se dio cuenta de que había abandonado sus maletas, por lo que las invocó gruñendo. «Accio, maleta», dijo 2 veces, solo para que su varita las enviara volando hacia él, estrellándose contra su pecho. Pero no era nada comparado con el Fiendfyre. El simple hecho del dolor significaba que sus piernas solo dolían y no estaban siendo quemadas. Dolieron aún más después de correr a toda velocidad al final del tren, al no haber sido usadas en exceso durante un mes de castigo. Las únicas veces sobre una escoba o moviéndose demasiado fueron esas raras ocasiones en que su madre lo dejaba salir en secreto por la noche, para volar tranquilamente. No se había disculpado por dejar que su padre le hiciera daño. Nunca lo hizo, especialmente cuando Draco dejó claro en términos inciertos que la culpaba tanto como a su padre. En parte, una excusa para mantener su distancia de alguien que podría descubrir quién era Draco en realidad, y en parte porque él sí lo sentía así. Pero su madre había hecho escondidas lo que estaba a su alcance para hacer más sencillo su periodo penitenciario, y había funcionado hasta aquella serpiente en el jardín. Incluso la serpiente derramando sangre en pedazos había tenido más suerte que Draco, porque Sectusempra no era Fiendfyre. Arrastró sus maletas hasta el último compartimiento y azotó la puerta, cerrándola con su magia después de que el primer impacto lo hiciera que se abriera de nuevo. Se dejó caer en uno de los asientos, tomando aire como si hubiera luchado por su vida, porque así se sentía en ese momento, como azotar el cristal tuviera la intención de retener una explosión de Fiendfyre a punto de alcanzarlo y consumirlo. Luego recorrió el compartimiento con la mirada, porque la idea de que otra persona viéndolo era tan horrible como un maleficio, pero estaba vacío. Tuvo tiempo para darse cuenta de que era una tontería. Claro que no había sido perseguido por el Fiendfyre a través del expreso de Hogwarts. Sacó uno de sus cuadernos de la maleta y lo abrió en donde anotó el haber ido al cuarto de los menesteres y Potter y sus amigos salvándolo. Era más fácil releer porque lo había escrito sin tanto detalle a comparación de otras memorias. Tenía un cuaderno por año y encima un mes completo de listas de hechizos que su padre le había dado para memorizar. Los cuadernos eran la verdadera hazaña del mes, junto con la poción creada para la tinta, invisible para todos, menos para el escritor.
acompañada de una complicada secuencia de hechizos y otra poción con ingredientes raros para volverla invisible. No era mucho. Aunque había sido una tarea aterradora escabullirse y obtener los ingredientes para una poción demasiado oscura de varios de los almacenes de la mansión sin ser atrapado, y había concluido que la proporción de los libros de la mansión, con algo útil sobre viajes en el tiempo y espejos que creaban alucinaciones, eran equivalentes a 0. Tal vez debió ocupar ese tiempo para hacer filtros de la paz. Pretendía regresar a su propio tiempo, y creía ciegamente en la habilidad de Severus para ayudarle, ahora que su reunión se acercaba rápidamente. Pero si de alguna forma terminaba atrapado durante más tiempo, sus memorias se desvanecerían naturalmente, sin ningún encantamiento que afectara el proceso. Era prudente que produjera un registro exacto en el futuro, para cuando necesitara esos recuerdos, no para cambiar nada, sino como un registro de lo que debía suceder en una línea temporal sin cambios, para evitar discrepancias. No había adquirido una nueva revelación. De ver fijamente el recuento de la muerte de Vince, no había llenado ni la mitad de la página. Se quedó mirando la hoja durante varios minutos con el pensamiento en la cabeza de que tendría que revivir esa experiencia como un actor, sin poder hacer nada hasta que recordó en ese momento su yo de 11 años había estado extasiado de pedirle a Vince que separara gragueas de fresa para él, y contándole las glorias que tendría en el Quidditch como el buscador de Slytherin en su segundo año, antes de que Blaise se acercara con el rumor de que, en algún lugar de ese tren, se encontraba Harry Potter como su nuevo compañero. Sin pensarlo, Draco cayó dormido, con sus sueños intermitentes entre sí, una parte de su mente consciente de que no eran reales, pero sin energía para despertar y hacerlos desaparecer. Vio a Potter sobre él, varita en mano, en el baño de Myrtle, mientras Draco se desangraba, y luego se vio a sí mismo lanzando el mismo hechizo. Un instinto por el pánico, siendo el único hechizo que sabía, además del maleficio asesino, que haría que la serpiente en el jardín no mordiera a su madre. Las serpientes del jardín eran comunes en la mansión, a veces eran carnadas de los pavorreales albinos, pero esta había sido inusualmente grande, y su madre le había comentado después que no era una especie que fuera venenosa o mágica de alguna forma, ya que tenía marcas que le recordaron a Nagini, a quien había visto consumir tantos cuerpos como para no esperar que esta serpiente tragara a su madre si tenía la oportunidad. Ahora sus sueños le mostraban de nuevo a Potter, entrando en pánico sobre el cuerpo de Draco, sangrando sobre el agua, convirtiéndose en su padre agachándose sobre el cadáver de la serpiente, mientras agonizaba sobre las flores, quedando quieto después de que ninguna persona llegara con un encantamiento para salvarla. Pero estaba bien, su madre estaba a salvo. La sacudida del tren deteniéndose le alertó de que debía comenzar a moverse. Una parte de él deseaba quedarse y dejar que lo que tuviera que pasar, pasara. Aunque había aprendido a la mala que los estudiantes que permanecían arriba del expreso de Hogwarts no duraban mucho tiempo ahí. O tal vez lo haría si no fuera por Harry Potter. Pero tenía que encontrar a Severus aún así, incluso si eso significaba ver de nuevo a Vince esperando en los botes, mientras depositaba su blusa y se reunía con los otros niños de primer año, siguiendo el grito de Hagrid y la linterna que recordaba. A la distancia vislumbró la silueta de las torres de Hogwarts, reflejadas en el lago tan claro como un reloj inmaculado. El pasado era mejor, mucho mejor, excepto por el dolor en su cuerpo y todas las terribles cosas que vendrían una vez más. Hogwarts caería. La pregunta más importante era si sería sus manos. Miró a sus regordetas manos, esperando en silencio e ignorando a los otros niños como si fueran invisibles, hasta que Hagrid los apresuró a subir a los botes, y en esta ocasión pudo ver las grandes alas de los Thestrals, jalando los carruajes sobre ellos, tan visibles como la lluvia vaciando el cielo. ¡Draco! Alguien llamó. Draco se paralizó completamente cuando vio a Harry Potter, y no hizo nada para detenerlo de jalarlo al bote en el que se encontraba antes de que zarpara. «Hola, Draco. No me di cuenta de que sabías quién era la última vez que te vi. Lo siento. Solo 4 personas en el bote». Una voz familiar protestó, aguda pero no por eso menos irritante, aunque ya iba en camino sobre el agua antes de que la sangre sucia pudiera quejarse para que alguien la escuchara. «Draco se habría quedado», contestó Potter con seriedad, como si hubiera sido la mejor decisión y no afectara a ninguno de ellos. Un tímido niño en el bote solo se meció en un sapo pegado en el pecho, mientras que el integrante pelirrojo del bote reaccionó ante su nombre, aunque Weasley seguramente lo habría reconocido por su rubio cabello, igual que Draco lo reconoció por su brillante naranja la primera vez. Había evitado a Potter en el tren, pero el viaje en el bote era peor que una corta conversación. Hasta ahora, todo lo que había hecho en el pasado solo había empeorado las cosas. «Si todos caemos, ya sabremos por quién fue», Granger dijo delicadamente, y observó a Draco con escepticismo. «¿Ya se conocen ustedes?».
Weasley le preguntó a Potter con una gota de celos. Oh, no parecía gustarle eso. El hecho de que alguien se hubiera escurrido antes que él, en su misión de congraciarse con el elegido. Para su suerte, Draco no tenía ninguna intención de formar una amistad con Potter. No es como si hubiera tenido éxito con ello en esta ocasión. Sí, compramos varitas juntos, dijo Potter, en una sorprendente caritativa rendición de los hechos. Él es Draco. Paró cuando se dio cuenta de que no sabía su apellido, porque Draco no se lo había dicho. Tal vez debió hacerlo, para evitar el insoportable titubeo que Potter tuvo antes de responderle. Malfoy. Ambos, Weasley y el otro niño en el bote, reaccionaron. ¿Malfoy? Weasley repitió, y justo como la última vez, una risita burlona escapó de su pelirrojo ser. Draco lo recordaba riendo, pero no recordaba lo que había contestado a esa falta de respeto. Todo lo que pudo pensar fue: te envenené y casi te maté. Asintió de forma cortante, y la sangre sucia aprovechó para unirse a la conversación. Soy Hermione Granger. Le estrechó la mano, ignorando que había querido sacarlo del bote unos momentos atrás para obedecer las reglas. Soy de una familia no mágica, lo que era algo que no debió haber proclamado con tanto entusiasmo. Pero he leído todo sobre el Gran Lago en la historia de Hogwarts. Draco Malfoy, dijo fríamente, recordándolo en tercer año cuando le golpeó la nariz. Se giró hacia el cuarto niño para evitar hablar con el trío de Potter. Seguramente lo habría reconocido si fuera alguien importante. ¿Quién se supone que eres? ¿Neville Longbottom? El niño declaró con incertidumbre, y le tomó más tiempo a Draco estrechar su mano que la de Granger. Tenía que ser mentira. Esta masa morfa acariciando un sapo morfo no podía ser Longbottom, ni siquiera antes. Draco recordaba que fuera tan patético, el niño acobardado de Severus. Longbottom nunca había estado tan en forma como en su último año, pero este no podía ser el Neville Longbottom, del ejército de Dumbledore, portador de la espada de Gryffindor, asesino de Nagini, hijo de Frank y Alice Longbottom, torturados hasta la locura por Bellatrix Lestrange, por una varita deseosa de salir del bolsillo de Draco. El horror de una de las ironías más brutales podría haberle tomado más tiempo de procesar si no hubiera escuchado a Weasley decirle a Potter mientras el bote pasaba por debajo de un risco. He escuchado de su familia. Dicen que fueron los primeros en regresar de nuestro lado después de que, quien tú sabes, desapareciera. Dijeron estar hechizados. Mi padre no lo cree. Dice que el padre Malfoy no necesitaba una excusa para ir al lado oscuro. ¿Qué? ¡Hey! Granger le dio un codazo directo en las costillas, viendo que Draco podría escucharlo sobre el ruido del agua, mientras las inminentes torres de Hogwarts se acercaban a ellos. Weasley le echó una mirada, solo para notar a Draco observándolo y palideciendo significativamente. —¿Te escucho? Granger le susurró, como si alguien en ese atiborrado bote no hubiera podido hacerlo, y Potter lució afligido con esa mirada verde como búho. —No sigas, Ron, él está sentado aquí. Potter añadió rápidamente, mientras Draco se escocía con las cosas 1000 veces más cortantes sobre cualquiera de sus familias, superado en número, 4-1, por Gryffindors que tenían todo el derecho de menospreciarlo, aunque aún no lo sabían. Draco no es así, no lo es. Potter le insistió a Weasley, después de encontrarse con Draco la grandiosa cantidad de 2 veces, contando esta, y después le mostró a Draco una sonrisa reconfortante. —Sí, es verdad —Granger dijo altaneramente—. Si su padre es Lucius Malfoy, leí sobre él en Apogeo y Decadencia de las Artes Oscuras y en Grandes Eventos Mágicos del siglo XXI. Fue uno de los seguidores más importantes del Señor Tenebroso. Se llamaban mortífagos. Recitó aquellos datos como si fuera una trivia sacada de un libro. Para ella, aún lo era. No sé por qué. Draco intentó hablar, decir algo, lo que fuera, tal vez sobre como si ningún mortífago lo hubiera escuchado hablando de más. Le habría demostrado por qué se llamaban mortífagos. Pero el dolor punzante en su espalda se incrementaba. Defenderse era menos importante que descubrir cómo tomar la segunda poción de su madre sin que nadie lo notara. Aún menos importante era mentir para defender a su padre. La miró de forma sombría y deseó que lo golpeara de nuevo en el rostro, lanzándolo al lago, y así evitar que preguntara, lo que claramente deseaba, por qué los mortífagos se llamaban así. El calamar del lago negro tenía que ser un conversador más agradable. —¿Mortífagos? Potter coreó y miró a Draco ansioso. Draco no pudo haber estado más feliz de encontrarse lo más lejos posible y salir lo más rápido del bote lleno de Gryffindors. Su pierna se torció con el inestable empedrado de la costa, pero salió incluso antes de que Hagrid de su bote, cuya linterna ahora flotaba para hacerse guía en la dirección en la que él se encontraba. Draco se deslizó entre los otros niños, alejándose de la vista de cualquiera al que le importara, pero su cabello rubio lo delató, y pensar que había disfrutado la atención que le traía. —¡Draco! Al menos no era Potter.
Pero era mucho peor. Pansy Parkinson, acompañada de Vince y Greg, abriéndose camino por el pasillo a su lado. Vince lo miró directamente, agitado en el aire su redonda mano, y Draco pretendió no verlos, corriéndose a otro grupo de voces solo para que su nombre fuera llamado de nuevo. Esta vez era Potter, cuyos ojos se habían iluminado tanto como los de un gato en la oscuridad, o tal vez era que Draco veía el verde puro de Avada Kedavra en aquellos ojos, como un canto de sirena. ¡Draco! Siento mucho lo que pasó en el bote. Draco, ¿me escuchaste? Tal vez Draco habría estado mucho mejor cerca de sus compañeros Slytherin, quienes no habrían dejado que Potter lo tomara del hombro para acaparar su atención. El contacto con su hombro lastimado lo hizo tropezarse, y por supuesto que Potter estaba ahí para atraparlo, cuando hubiera preferido caer en el lodo enfrente de toda la clase de primer año en lugar de Potter rescatándolo otra vez. —Draco, ¿estás bien? Potter preguntó, jalando a Draco en la dirección que Hagrid les enseñó, subiendo una serie de escaleras que podía navegar sin la ayuda de Potter, si tan solo lo soltara su brazo y dejara de torturar el lugar exacto en el que el cabeza de serpiente de cierto bastón había golpeado 2 veces. La serpiente había sido una ironía excelente para castigarlo como si fuera venganza por parte de los suyos, y por haber practicado magia oscura de nuevo a espaldas de su padre. O tal vez había sido su negación a identificar el hechizo usado, e insistir que debía ser recompensado porque había salvado a su madre de la serpiente del jardín. Nadie salvó a Draco de la serpiente de plata. —Lo siento. ¿Acaso Potter había dejado a su Weasley favorito para emitir una disculpa contraproducente que lastimaba su hombro? Draco miró hacia donde se encontraban los Gryffindors del bote, unos cuantos pasos detrás de ellos. Weasley claramente molesto de que Potter se le hubiera acercado, aunque era muy Gryffindor de su parte, al ser criado por muggles y no estar seguro del todo sobre Draco. Todo lo que Potter sabía era que seguramente Weasley había lastimado sus sentimientos. —Está bien. Finalmente liberando su hombro, mientras paraban frente a una puerta del castillo, y Hagrid golpeaba 3 veces. —Estoy bien. Lamento que tuvieras que escuchar a Ron decir estas cosas sobre tu padre. Potter dijo seriamente, sin quitarle la vista de encima, incluso cuando McGonagall abrió las puertas y les indicó que entraran. —¿Por qué? Draco replicó. Tenía razón. Aceleró el paso para que en el momento en que McGonagall comenzara a explicar cómo funcionaba la selección, se encontrara rodeado solamente de Hufflepuff asustados. A pesar de que Draco podía preseleccionar a sus compañeros si quisiera, una vez que McGonagall terminó de hablar, los había puesto en sus casas con una casi exacta precisión, a excepción de aquellos estudiantes en su año que no podía recordar de alguna forma u otra. Draco se preguntó si debía actuar nervioso sobre qué casa sería seleccionado, aunque sabía que sería Slytherin, o fingir sorprenderse con la aparición de fantasmas, aunque sabía que vendrían. Solo se sintió extraño cuando fueron dirigidos por el gran comedor, con miles de velas flotando en un aire sobre el cielo estrellado, un dato que Granger parecía determinada en recordar a todo el año que reconocía. Se dio cuenta que la iluminación que creó en su habitación y los sótanos de la mansión, desde aquella noche en que trató de romper el espejo encantado, eran velas flotantes parecidas a las de Hogwarts. Inconscientemente había escogido un color y forma similar. Se dijo a sí mismo que no sentía amor por este lugar, que no había sentimentalismo en verla en su antigua gloria con muebles y cristales aún intactos por el daño que la varita en su bolsillo causaría, que no le hacía sentir más que la burla de Weasley o la lástima en los ojos de Potter de 11 años, ni siquiera nada malo, solo nada. Pero no pudo engañarse a sí mismo cuando dirigió la mirada hacia la larga mesa y vio el brillo de la barba y el cabello, más claro que él incluso, el director al frente, manos cruzadas ante ellos, como el epicentro de este pequeño reino cuyos muros podrían nunca caer. La oscura figura al final de la mesa debía ser Severus, y una vez que todos habían sido dirigidos hasta el sombrero seleccionador, se dio cuenta de que lo era. Draco aún estaba muy lejos como para que Severus lo notara, aunque hizo el intento, hasta que el sombrero entonó esa irritante canción. Dio un vistazo hacia Severus al mismo tiempo que el sombrero cantaba. Tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Severus no era alguien que llamaría amigo, para Draco ni nadie más, solamente su padrino, y con suerte suficiente, un humano con interés en lograr que el futuro no se desintegrara debido a un Malfoy de fuera de lugar. La figura de Severus, portando túnicas negras, su cabello grasoso y un porte oscuro, pero sorprendentemente joven, tan increíblemente vivo, era la única esperanza viva de ese ceremonial enredo. Los estudiantes parecieron tomarse todo seriamente, y no tanto al mismo tiempo. Su casa no solo determinaba el color de tu corbata, también determinaba el color de tu piel antes de que los 7 años de escuela terminaran. Su tono sobre una victoriosa luz dorada como el sol, o muerta y pudriéndose sobre el verdoso subsuelo. McGonagall llamó a Hannah Abbott para ser seleccionada.
Draco, junto con Severus y todos los presentes, miraron al sombrero mientras gritaba «Hufflepuff», articuló Hufflepuff para sí mismo antes de que el sombrero dictara la casa, y continuó haciéndolo con los siguientes 2 estudiantes antes de temer de que alguien viera sus labios y de alguna forma diera cuenta de que estaba acertando. Ese estremecedor entendimiento le detuvo de aplaudir cuando Millie fue enviada a Slytherin, aunque ella les dirigió la misma risa maníaca que recordaba. Continuó con la selección solo en su cabeza después de eso, al mismo tiempo que levantó las barreras en su mente, usando Occlumancia por si Severus quería echar un vistazo, y se preguntó, si la Occlumancia era lo suficientemente fuerte, podría prevenir al sombrero escarbar en su mente. Aunque la última vez solo había rozado su cabeza antes de gritar Slytherin, había estado orgulloso de eso. Granger fue seleccionada rápidamente en Gryffindor. Longbottom tomó más tiempo, con una deliberación tan lenta que se comparaba con la de Potter en su memoria. Probablemente no podía escoger entre Gryffindor o Hufflepuff para ambos, a menos que la presencia de Voldemort rondando en la cabeza de Potter confundiera el pobre estropajo de tela. Solo podía esperar a que la presencia de una misteriosa y posible magia oscura en su cabeza no hiciera lo mismo. Avanzó cuando llamaron a Draco Malfoy, sin mucha confianza, porque el espejo había hecho algo con él. No solamente enviarlo al pasado, sino dejar un rastro de magia en él. Era la única explicación que podría concluir por ahora. Como Ollivander había dicho, su magia podría ser considerada más poderosa y oscura que la de la tía Bella, y si la varita de la mano derecha del señor tenebroso podría ser engañada por el estatus de Draco como un intruso de otro tiempo, no había forma de saber cómo reaccionaría el sombrero seleccionador una vez que se posara en su cabeza como el descenso de una guillotina. Al menos no creía que gritara «¡Es un impostor del futuro!», o eso esperaba. Su nombre causó natural interés en los estudiantes del comedor y más de los Slytherin, pero una vez que el sombrero estaba en su cabeza y no parecía decir palabra, no pudo ver más allá de sus manos frente a él, su conciencia enfocándose en la palabra Slytherin, 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 un mantra que el sombrero ignoró felizmente. Dijo aquella inquietante vocecilla en su oído, lo que no debió ser sorpresa. Había escuchado de sus compañeros que el sombrero hablaba, aunque él no le había tocado la primera vez. Pero ahora lo hacía para recitar un soliloquio, más largo que Granger hablando del tema de la historia de Hogwarts. Difícil, muy difícil. Un caso inusual por lo que veo. Seleccionado previamente para Slytherin, proveniente de una familia Slytherin, pidiendo por esa casa, con todo el valor y una sed de probarte a sí mismo, que el mismo Salazar podría desear. Ahora, todo eso queda rezagado en el pasado. Sí, encajarías en Slytherin. Aunque tienes conocimientos más allá y en algún lugar de tu ser, esperando ser nacido, tu propia forma de lealtad. Date prisa, pensó Draco intensamente mientras apretaba los dientes. Solo ponme en Slytherin, enorme pedazo de fieltro. Un segundo después se dio cuenta de que insultar al sombrero probablemente no era la mejor forma de obtener lo que deseaba, pero solo escuchó una risa en respuesta, una risa que le causó escalofríos en todo el cuerpo, como si uno de los fantasmas hubiera volado a través de él. ¿En dónde perteneces ahora? Te hace falta la valentía de Gryffindor, el buen criterio y mente despejada de Ravenclaw, la fe y buen corazón de Hufflepuff. Y la casa de Slytherin, que tanto deseas, busca crueldad, ya no posees. ¿Acaso perteneces a un lugar de Hogwarts, Draco Malfoy? El gran comedor había quedado en silencio gradualmente, mientras la selección tomaba más tiempo que incluso la de Longbottom. Al tiempo solo se duplicaba y triplicaba, todos los ojos puestos en Draco, hasta que se encontró casi suplicando al sombrero. No, sé que no pertenezco, no más. Solo ponme en Slytherin para que pueda llegar a Severus. Slytherin, Slytherin. Tu padre es un Slytherin hasta los huesos. El sombrero musitó, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tú querías ser como él, y ahora lo detestas. Le temes, pero tu desprecio es aún mayor. ¿En qué te convertirá ahora? Una segunda oportunidad es extremadamente rara. No quiero ser un Slytherin como mi padre. Draco pensó frenéticamente. Severus es un Slytherin, el profesor Severus Snape, de pociones, aunque debería tener el trabajo de defensa contra las artes oscuras. Mi padrino, quiero ser Slytherin igual que Severus. Solo déjame llegar a las mazmorras para con Severus, y todo esto solo habrá sido una pesadilla.
Draco podría escuchar personas aclarando sus gargantas. Cuando dio un vistazo, pudo divisar a un niño cuyo nombre no recordaba, checar su reloj encantado. Estuvo a punto de preguntarle al niño cuánto tiempo había pasado, pero eso no ayudaría en demostrar que tenía interés en terminar con este proceso. Esto es humillante. Draco pensó agresivamente hacia el sombrero, solo para que el endemoniado trapo canturreara. Esto tomará algo de tiempo. Sí, tomará algo de tiempo. Tomará algo de mucho tiempo. Draco se preguntó si Sectusempra sería efectivo contra criaturas mágicas hechas de fieltro, y eso le inspiró una idea. He lanzado maleficios oscuros, también los imperdonables, muchas veces, incluso ahora que tengo 11 otra vez. He torturado gente, casi mató a Katie Bell y Ronald Weasley. Fue escogido por la varita de Bellatrix Lestrange. Miren mis memorias de esta mañana, la serpiente que descuarticé solo porque estaba cerca de mi madre, y dime que no pertenezco a Slytherin. Draco podría estar recitando los cuentos de Bill del Bardo, para la atención que le estaba poniendo el sombrero, quien ya no respondió más, sentado en silencio, hasta el punto en que Draco temió que su mente afectada por el viaje en el tiempo le hubiera agotado hasta el punto de freír su virtual cerebro. Los murmullos crecieron en la sala hasta que Dumbledore levantó una mano para indicar silencio. Draco echó un vistazo a la mesa detrás de él y vislumbró a Dumbledore bajando su mano, lo que le hizo sentir aún más vergüenza, como si fuera un fantasma lleno de odio. Provoqué la muerte de Dumbledore. ¿Por qué no me pones en Slytherin cuando yo hice que el grandioso Dumbledore de Gryffindor muriera? Pasó más tiempo después de eso. Tanto tiempo que Draco ya no sentía ni una gota de la poción calmante en su sistema. Tanto tiempo que Draco vio a algunos Ravenclaw leyendo libros debajo de la mesa, y estudiantes en cada casa susurrando a escondidas de la mirada de Dumbledore. Los murmullos de la mesa de Slytherin se sentían más fríos que los demás, si es que un sonido podría llamarse frío. Tal vez fue hasta que el sombrero terminara de revisar a través de sus 16 años de memorias que habló de nuevo. ¿Qué significa para ti, Draco Malfoy, ser Slytherin? Nada. No significa nada más que estar cerca de Severus para salir de aquí de todas tus casas y selecciones que no tienen sentido. Lo único que hace es la creación de jerarquías y expectativas. Es una profecía que se cumple por sí sola. Pedazo de inútil decoración. Así que mándame la casa que quieras, Hufflepuff o el maldito Gryffindor, si así logro levantarme de este banco. O juro por Salazar que tomaré la varita que me justifica como Slytherin, o aún mejor que tu débil magia podría, y te transformaré en una maldita rana de chocolate para comer porque tengo hambre de llevar tanto tiempo. ¡Slytherin! El sombrero anunció, pero ningún aplauso le siguió. Draco dio un vistazo a la mesa de profesores, pero nadie aplaudió tampoco, ni siquiera Severus. Se preguntó si habían puesto un nuevo récord, aunque no sabía si el sombrero finalmente había cedido porque Draco había probado ser digno de Slytherin, o solo por el miedo de ser transformado en una rana de chocolate. Ninguno de los Slytherin aplaudía, ni Pansy, Blaise o Theo, que aún esperaban ser seleccionados, ni siquiera Potter, que se había autoproclamado un defensor de Draco ante Weasley. Ahora parecía tener una concentración digna de Gryffindor. Draco casi tomó asiento entre Vince y Greg antes de que tuviera que ver a Vince, con una cancioncilla al fondo de su mente. Friend Fire. Se sentó tan lejos de ellos como pudo, sin invadir los grupitos de estudiantes de otros años. De todas formas, el espacio para él entre Vince y Greg había desaparecido. Creyó que estaban resentidos por haberlos ignorado en el camino a Hogwarts, o les faltaba más empatía dentro de sus cabecitas para sentirse mal por la infernal longitud que tomó en su selección. Pero se deshizo de ese pensamiento cuando por fin la ceremonia de selección terminó y Vince se estiró a través de la mesa y le susurró: ¿por qué no fuiste a mi fiesta de cumpleaños? Draco cuestionó su cordura, antes de recordar que de hecho el cumpleaños de su fallecido amigo caía en agosto. Pudo contarle la verdad, que le habían prohibido abandonar la mansión Malfoy, pero en cambio le dirigió su más despectiva mirada a Vince. A diferencia de Potter y su grupito, Vince lo conocía de toda la vida, y diferente de sus padres. Sus conocidos sangre pura de Slytherin en realidad le prestaban atención y lo escuchaban. Era mejor mantener las distancias, antes de que Severus lo enviara de vuelta a su tiempo, en donde las cenizas de Vince se encontraban en algún lugar indeterminado de este castillo. Tuve otras cosas que hacer. Theodore Nott asomó la cabeza entre ellos. Tampoco fuiste a jugar Quidditch con nosotros. Millie tuvo que jugar de buscador. Apesta como buscador. Tuve otras cosas que hacer. Draco repitió, y encontró que el parecido entre Theo, de 11 años, y el Theo, de 15, no era tanto como para divagar entre sus memorias de la mansión Malfoy, en donde aprendió el sabor de un Slytherin por primera vez. En cambio, fue un recordatorio del padre de Theo riendo ante Draco, lanzándole el maleficio Cruciatus, el que vino a su mente al ver a Theo tan atento al discurso lleno de palabras y sentido de Dumbledore. El viejo director lucía tan despreocupado, todos lo hacían, con una enorme falta de respeto por la oscuridad por venir.
Draco se sentía como un ojo loco Moody, a punto de gritar ¡Vigilancia constante!, aunque no haría ningún bien salvo ahuyentar palomas. Al menos el discurso de Dumbledore resultó ser una distracción suficiente para vaciar su poción calmante dentro del jugo de calabaza y beber hasta el fondo cuando todos comenzaron a comer. Una enorme cantidad de platos se llenaron de comida, y Draco se preguntó por primera vez si Dobby ya había llegado a Hogwarts para buscar empleo, y si habría sido contratado. ¿Acaso la magia de Dobby estaba detrás de los coloridos arreglos de platillos? ¿O estaba aún atado a la mansión, lista para cuidar de Harry Potter una vez que Draco desapareciera? Supuso que su verdadero yo de 11 años tomaría lugar en su cuerpo, una vez que trabajara en expulsar a su yo de 18 años de regreso a 1998, pero esas deducciones le causaron dolor de cabeza. Tampoco ayudó mucho que Vincent Gregg y los demás continuaran insistiendo, curiosos sobre la desaparición de Draco de todos sus planes del mes pasado, sabuesos siguiendo el olor de la debilidad, o al menos un chisme para contarle a sus padres. Pensaría que ya tendrían suficiente material con esa selección más larga que la Primera Guerra Mágica. ¿A qué te refieres con que tenías otras cosas que hacer? Vince seguía preguntando. ¿Qué tan importante que no pudiste ir a mi cumpleaños? Ni siquiera enviaste un regalo. No solían quejarse de forma tan persistente, cuando le dejaba ver en su rostro que deseaba que lo dejaran en paz. Era hora de dejar en claro que, si un Malfoy no quería hablar contigo, dejabas de hablar. Estaba estudiando, leyendo, trabajando con magia. No tengo tiempo para juegos. Tenía el mérito, que se habían escuchado rumores sobre las verdaderas actividades de Draco por parte de sus padres, que su argumento era en parte verdad. Al menos no se conocía la verdad sobre la varita de la tía Bella, porque era seguro que más de uno habría perdido la compostura por rogarle verla. ¿Para qué necesitas tanto estudio? Theo preguntó, visiblemente lastimado por las palabras de Draco. Esto era más de lo que solía hablar dentro de su grupo. Pobre Theo, parecía afectado por el cambio de Draco. No hay que hacer tanto show como si estuviéramos de luto. Draco pensó irritado. Tendrán que pasar años para que mi padre vaya a Azkaban y te deje venir a la mansión e insertar tu varita en mí. ¿Draco? Pansy preguntó, tocando su mano. Merlín había olvidado lo mucho que ella solía tocarlo. Retiró la mano de Pansy antes de mentirles con la excusa de que había medio planeado durante la selección. Durante todo ese tiempo pudo haber memorizado poemas épicos o aprendido de convertirse en animago, con muchos cuantos minutos libres para tomar el té. Porque voy a ser un inefable. Draco les informó y recibió quejidos en lugar de sorpresa. No, eso de nuevo. Blaise suspiró. Tu padre no te dejará, Draco. No tiene caso estudiar viajes en el tiempo y toda esa basura. Voy a ser un inefable. Draco les respondió altaneramente. Así que no tendré tiempo de hablar con mis queridos amigos, y pretendo dedicarme exclusivamente a mis estudios en preparación de esta complicada pero ilustre profesión. Apreciaré que ninguno me moleste o trate de interferir con mis objetivos. El problema con sus viejos amigos era que ya estaban familiarizados con su yo de 11 años, y eso significaba que Blaise y Theo habían aprendido a no tomarlo en serio. Blaise soltó una carcajada tan fuerte que tiró la copa cercana de jugo a la calabaza. El ruido llamó la atención de otros Slytherin y varios Ravenclaw cerca. Pansy le dio un codazo a Blaise amenazándolo con la mirada, y Merlín, Draco no recordaba lo parecida que era con un Pug cuando se enojaba. «Todos nos están mirando, Blaise», Pansy gruñó, «incluso Harry Potter». Draco se giró hacia la mesa de Gryffindor, al otro extremo del gran comedor, y exactamente, Potter junto con sus Weasleys los examinaban, o específicamente a Draco, a juzgar por la mirada de Potter la atravesó, una vez que sus ojos se encontraron. Fue tan malo como encontrarse con su propio reflejo en un espejo que no tenía permitido destrozar. Dirigir la mirada a un lado de Potter había sido peor, porque ahí se encontraban los gemelos Weasley, el paquete completo, juntos y vivos. «Déjenme en paz o los embrujo», Draco advirtió. «A todos». Sus amigos se quedaron callados, incluso Blaise, aunque no parecía aún tomarlo en serio. «¿Sabes cuánto tardó tu elección?». Theo le susurró cortante a su lado. 31 minutos y 12 segundos. Tomé el tiempo. Draco intentó no mostrar reacción alguna. Era un sobreviviente de guerra de 18 años. Bueno, más bien se escondió en la mansión familiar durante una guerra. Pero aún así, no dejaría que le afectaran un montón de niños ignorantes. Aunque media hora es bastante tiempo, y su padre seguro se enteraría de eso. Cuando regresó la mirada a la mesa de Gryffindor, Potter aún lo observaba. Cuando vio que Draco también lo hacía, finalmente desvió la mirada.